Gerente emplea a una joven sorda por diversión, pero una cámara oculta muestra algo que deja a todos en shock. Nate, recientemente promovido a gerente de la oficina, se sentía con un poder recién descubierto en sus manos. Casi de inmediato, quiso dejar su huella en la empresa. ¿Su primera gran decisión? Reducir los salarios. Sin embargo, el suyo permaneció intacto, una elección que no pasó desapercibida para los demás. Los pasillos resonaban con murmullos de descontento. En pocos días, varias cartas de renuncia aparecieron sobre su escritorio. Algunos simplemente no podían permitirse aceptar salarios más bajos. Otros, frustrados y desilusionados, querían irse, pero sintiéndose atrapados por la falta de alternativas, se quedaban, viendo con envidia la partida de sus colegas. Nate, con su voz firme, defendía sus decisiones, argumentando que muchas de las funciones en la oficina eran redundantes. Para los que se quedaron, esto significó noches largas, con el doble de trabajo. Incluso la dedicada limpiadora, siempre vista con su escoba y una sonrisa amable, decidió que era demasiado. Ella, que ya ganaba un sueldo modesto, entregó su carta de renuncia. Nate quedó en una situación difícil, tratando de encontrar a alguien dispuesto a trabajar por las migajas que él estaba ofreciendo. El suelo de la oficina clamaba por una limpieza, y las manijas apenas mostraban su brillo original. La señora Bennett, responsable de recursos humanos, ya había intentado varias veces hablar con Nate sobre la necesidad de aumentar el sueldo para atraer a un buen limpiador. Por ese monto, Nate, no conseguiremos a nadie que haga el trabajo como debe ser, insistía. Sin embargo, todas las mañanas, en las reuniones del equipo, Nate se quejaba de la suciedad en la oficina. «Miren esto, ¿cómo podemos trabajar así?», se lamentaba, señalando el polvo acumulado en los rincones de la sala. Una de esas mañanas, cuando Nate comenzó a enumerar todo lo que estaba mal en la oficina, un silencio llenó la sala. Todos estaban sorprendidos, porque a pesar de la suciedad, esta sucursal de la empresa era una de las más eficientes. Después de discutir los informes semanales y de escuchar los elogios sobre el buen trabajo del equipo, Nate suspiró y dijo: «Ok, vamos a resolver este problema de limpieza de una vez por todas». En el pasillo del edificio corporativo, Nate exclamó: «Si no conseguimos un conserje pronto, voy a añadir la limpieza a tu lista de responsabilidades». La gerente de recursos humanos, señora Bennett, cerró los ojos por un instante, deseando estar en cualquier otro lugar, excepto ahí. Sin embargo, la madurez y las responsabilidades le recordaban que conseguir un nuevo empleo no sería una tarea sencilla. Por eso, cada vez que se tocaba ese tema, absorbía en silencio las palabras duras, buscando algo de consuelo en su medicación para la ansiedad cuando se retiraba a su oficina. En la reunión de la mañana del día siguiente, Nate no perdió la oportunidad de manifestar su descontento una vez más. ¿Todavía sin conserje? ¿Realmente, señora Bennett, es tan complicado encontrar a alguien para ese puesto? Somos una empresa exitosa. ¿Quién no querría unirse a nosotros?, preguntó él, claramente frustrado, mientras caminaba hacia la amplia ventana del despacho. Por un momento, Nate se detuvo y su mirada se fijó en algo fuera del edificio. Abajo, una mujer, con ropas sencillas, organizaba cajas de cartón con meticulosidad al lado de los contenedores de basura. Una sonrisa sarcástica se formó en los labios de Nate, y sin apartar la vista, le dijo a la señora Bennett: «Así que nadie quiere trabajar con nosotros por el salario ofrecido. Vamos a ver sobre eso». Con un gesto brusco, Nate abrió la ventana, disfrutando de la frescura del día que empezaba a calentarse. «Oye, señorita», gritó, «ven aquí, quizás tenga una propuesta que te interese». Sin embargo, la mujer seguía concentrada, manipulando cajas de cartón sin distraerse. Nate no pudo ocultar su sorpresa, pero la determinación en sus ojos no disminuyó. Con más entusiasmo insistió: «¿Quieres ganar un dinero extra? Por favor, acércate». Pero su intento fue nuevamente infructuoso. Con un suspiro impaciente, Nate se volvió hacia la señora Bennett. «Llame al guardia, por favor». Siguiendo las instrucciones de Nate, el guardia asintió y se fue. Poco después, regresó con la mujer a la sala. Nate intentó comunicarse, pero rápidamente se dio cuenta de una barrera. La mujer era sorda. Tenía un aparato auditivo en su oreja, pero no estaba funcionando o era de mala calidad. Observándola de cerca, Nate quedó impresionado. La mujer, que parecía tener alrededor de 30 años, estaba sorprendentemente bien cuidada.
Sus manos estaban limpias y su ropa y cabello estaban en orden. La falta de maquillaje en su cara resaltaba su juventud y pureza. Su cabello, cuidadosamente peinado, estaba recogido en un elegante moño. Se vestía de manera sencilla, pero con prendas limpias, aunque parecían un poco grandes para su silueta. Lo más reconfortante era que su ropa no tenía ningún olor desagradable. El jefe, sabiendo que muchos sordos tienen la habilidad de leer labios, pronunció sus palabras con claridad y lentitud. «¿Entiendes lo que te estoy diciendo?» Con un suave asentimiento, ella confirmó que sí. «¿Quieres trabajar aquí? La tarea es simple, cuidar de la limpieza de la oficina», propuso. Ella observó el ambiente por un breve momento y luego, con un movimiento afirmativo de la cabeza, aceptó la oferta. Nate, viendo la escena, apenas pudo contener su alegría. Pronto se volvió hacia la señora Bennet, quien observaba en silencio lo que sucedía, y dijo: «Creo que olvidaste cómo contratar a alguien, ¿verdad? Esa chica estaba dispuesta a aceptar un sueldo menor. Y sabes, quizá podríamos negociar aún más el salario». Pero al captar la expresión de la señora Bennet, lo reconsideró. La cantidad que tenía en mente era tan baja que cualquiera lo pensaría 2 veces antes de aceptarlo. Tragó saliva y abandonó la idea. Lauren, la joven sorda, no tardó en demostrar su valía. Todos los días, antes de que la mayoría llegara, ella ya estaba allí, haciendo de la oficina un lugar más limpio y agradable. El aroma fresco y el brillo de las mesas hablaban por sí solos. En una semana, el espacio estaba transformado. Sin embargo, no todos eran justos con Lauren. En los pasillos y salones, risas irónicas y chistes insensibles eran frecuentes. Algunos se aprovechaban de su condición, riéndose y burlándose. Y aunque su aparato auditivo no era el mejor, algunas palabras y risas llegaban a sus oídos. Pero Lauren tenía un refugio, un rincón donde encontraba paz y amor. Al final del día, regresaba a su humilde hogar, un lugar sencillo, pero lleno de vida y alegría. En cada rincón un amigo de 4 patas o alas la esperaba. Tenía una familia, 3 gatitos, un gato adulto, 2 perros leales y un loro con una pata lastimada. Ellos eran su fuente de fuerza. Para Lauren, el amor y la gratitud de estos animales valían todo el esfuerzo y superaban cualquier adversidad. Cuando llegaba la noche, aunque tuviera poco para comer, Lauren nunca olvidaba a sus amigos. Para ellos, lo mejor que podía ofrecer. Y a cambio, las miradas agradecidas y el cariño incondicional de ellos curaban las heridas del día. La señora Bennet siempre elogiaba a la nueva empleada de limpieza por el excelente trabajo que dejaba la oficina reluciente. Al principio, algunos compañeros murmuraban y se reían de Lauren cuando pensaban que no los veía. Y Nate, el gerente, parecía no darse cuenta de lo valiosa que era para el lugar. Pero había algo en Lauren que capturaba la atención. Quizás eran sus ojos, que parecían contar historias sin decir una palabra, o su actitud tranquila y serena. Con el tiempo, los compañeros comenzaron a notar que Lauren no era solo una empleada de limpieza. Detrás de su uniforme sencillo, había una mujer sabia y bien educada. A pesar de haber enfrentado tiempos difíciles en las calles, hablaba con claridad y gracia. En reuniones o pausas para el café, Lauren a veces hacía comentarios tan profundos que dejaban a todos pensativos. Era como si viera el mundo de una manera única, y sus palabras lo mostraban. Los compañeros pronto se dieron cuenta de que juzgar a Lauren por su trabajo o su pasado había sido un gran error. Ella era un ejemplo de que la verdadera riqueza de una persona no está en su posición, sino en su corazón y mente. En la oficina, el ambiente se volvió de preocupación y ansiedad. Nate parecía más impaciente en las juntas matutinas. La empresa atravesaba por momentos difíciles, y eso se reflejaba en su humor. Creía que el equipo podría hacerlo mejor, y por eso, algunas personas fueron despedidas. Esta situación dejó al resto de los empleados inquietos. Murmullos y rumores se esparcieron por el lugar, diciendo que quizás pronto Nate estaría solo en esa oficina. Nolan, el gran líder de la empresa, comenzó a hacer visitas más frecuentes, seguramente preocupado por el rumbo que estaba tomando esa sucursal. Sin embargo, Nate aprovechaba esas visitas para intimidar y presionar a los empleados para que crearan una imagen positiva de Nolan durante sus visitas. A pesar de los esfuerzos de Nate, Nolan, que había construido la empresa desde cero, no iba a dejarla fracasar y tomaría medidas para revertir la situación. Después de varias visitas a lo que antes era una de sus sucursales exitosas,
Nolan se dio cuenta de que aunque la oficina parecía funcionar bien en la superficie, había un ambiente de inquietud entre los empleados. Tras otra visita, Nolan anunció que la empresa pasaría por un proceso riguroso de limpieza y que todos los empleados, incluido el gerente, tendrían un día libre pagado. Quien rechazara aún sería remunerado. En ausencia de todos, Nolan instaló cámaras ocultas en toda la oficina, conectadas a su computadora personal. Quería descubrir la verdad de lo que realmente estaba sucediendo en la oficina y tomar medidas para salvar el negocio que construyó con tanto esfuerzo. Nolan se dedicó a monitorear la oficina todos los días, desde la apertura hasta el cierre, recolectando meticulosamente información y evidencias para entender las razones del declive de la sucursal. Un día, durante una junta, Nolan fue sorprendido con un plan de desarrollo de negocios muy bien estructurado. Leyó rápidamente el material y miró a Nate sorprendido. «¿Qué es esto?», preguntó Nolan a Nate, sosteniendo el plan de negocios. «¿Quién lo preparó?». Nate, notando el interés de Nolan en el material, bajó modestamente la cabeza y respondió: «Me esforcé mucho en ello, señor. No dormí en varias noches. Espero que le agrade». La primera cosa que llamó la atención de Nolan fue la letra femenina y esmerada. Ya había leído varios informes escritos por Nate y estaba familiarizado con su caligrafía desordenada. Sus investigaciones posteriores le dieron más pistas de que la mente de Nate era tan confusa y errática como su escritura. Al ver los videos grabados, Nolan se quedó sorprendido al descubrir que la limpiadora había pasado mucho tiempo trabajando en los documentos hasta altas horas de la noche. Estaba completamente concentrada y absorta en su trabajo, sin siquiera preocuparse por la hora. También podía hacer gráficos y diagramas con facilidad, como si hubiera hecho eso durante años. Nolan estaba molesto por haber pasado por alto tantas cosas en su sucursal. A la mañana siguiente, Nate fue llamado al despacho de Nolan. Entró apresuradamente, pero en cuanto vio la expresión en el rostro de Nolan, se detuvo en seco. Se quedó allí, mirando al suelo, mientras Nolan le regañaba. Todos en la oficina estaban con miedo de hablar o moverse, temiendo la ira del jefe. «¿Te das cuenta de que tu engaño y decepción casi destruyen la sucursal?», comenzó Nolan furioso. «Estoy simplemente asombrado por la cantidad de empleados de alto nivel que perdí debido a tu comportamiento arrogante. Despediste a todos los mejores trabajadores que me esforcé tanto en seleccionar. Y Nolan, déjame explicar». «No necesito tu explicación», interrumpió Nolan. Pensé, está bien, Nate debe estar probando alguna técnica. Pero cuando intentaste apropiarte del trabajo de otra persona, eso fue la gota que derramó el vaso. Nolan suspiró y dijo: «Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y salir». El antes confiado gerente de repente parecía derrotado y pálido mientras se dirigía hacia la salida. En ese momento, escuchó a Nolan pedirle a la secretaria que trajera a la limpiadora, una joven llamada Lauren que era sorda. Tan pronto como Lauren entró silenciosamente en la oficina, Nolan la invitó a sentarse. «Por favor, siéntate. Quiero saber más sobre ti. Claramente eres inteligente y no has sido desfavorecida toda tu vida», comenzó Nolan la conversación. La chica, un poco confundida, confirmó que ese era el caso. Al escucharla hablar, Nolan se dio cuenta de que, a pesar de su sordera, ella era perspicaz. Miró por la ventana mientras hablaba suavemente y comenzó a contar su historia. Lauren creció en una familia muy pobre, pero desde joven tenía un amor por el aprendizaje. A pesar de las difíciles circunstancias en su hogar, donde sus padres bebían mucho y peleaban borrachos por la noche, ella se dedicaba a sus estudios. Desde el 3er grado hasta su graduación, buscaba refugio en una casa abandonada cerca de su departamento para estudiar en los días en que sus padres bebían. Por la mañana, regresaba silenciosamente a casa para recoger su ropa y su mochila, mientras su familia aún dormía y corría a la escuela. A pesar de las circunstancias adversas, Lauren sobresalía en sus estudios y no tuvo problemas para ser aceptada en una facultad de negocios. Ella era una estudiante inteligente y determinada, bien vista por todos sus profesores. Tenía una habilidad natural para comprender conceptos rápidamente y siempre estaba dispuesta a ayudar a sus compañeros. No fue sorpresa para nadie cuando Lauren se graduó con el promedio más alto. Administración de empresas era su materia favorita y su aspiración de vida. Fue ahí donde conoció a su primer amor, Connor, que era un año mayor que ella. Tan pronto como se vieron en el pasillo este de la universidad, supieron que se habían enamorado. Sin embargo, la adinerada familia de Connor desaprobaba su relación.
especialmente la idea de que su hijo se casara con una mujer inteligente, pero económicamente desfavorecida. A pesar de ello, su amor era tan fuerte que Connor le propuso matrimonio a Lauren, expresando su deseo de pasar el resto de su vida con ella. Un día, Lauren y su prometido Connor fueron a visitar amigos fuera de la ciudad. Estaban emocionados, sobre todo porque iban a casarse la siguiente semana. Se acercaban a la casa de campo de sus amigos, donde todos ya los esperaban, cuando un denso neblina apareció. De repente, todo a su alrededor se volvió blanco y borroso. No se dieron cuenta cuando los faros de un coche que venía en sentido contrario alumbraron directamente su parabrisas. Hubo el terrible sonido de frenos y un estruendo. Cuando Lauren recobró el conocimiento, ya estaba en una ambulancia. Lo primero que preguntó fue sobre el estado de su prometido. Se desmayó al descubrir que él había fallecido. Al despertar en el hospital, Lauren inmediatamente notó que algo en su vida había cambiado. Se había quedado sorda. Los médicos no podían explicar la repentina pérdida auditiva y la atribuyeron al estrés. A pesar de su sordera y su difícil estado emocional, rogó a los médicos que la dejaran asistir al funeral de su amado, pero le negaron incluso la oportunidad de visitar su tumba. Los padres de Connor la culparon del accidente y dijeron que si no fuera por ella y sus amigos sin recursos, no habría ido a esa casa de campo. En un momento de ira, la madre de Connor, casi lanzándose hacia ella con los puños, siseó: «Voy a hacer tu vida un infierno. A lo mucho conseguirás un trabajo como conserje. Te arrepentirás de haber arruinado la vida de mi hijo». Lo único que la pobre chica lamentaba en ese momento era no haber muerto en lugar de Connor. Después de todo, nadie más la necesitaba. Su madre cambiaba de parejas constantemente y pronto logró incendiar su casa durante una de sus borracheras con otro de sus amantes. Su vida estaba llena de carencias. Sin empleo, sin hogar, sin amor y ahora sin audición. Era imposible encontrar trabajo. A nadie le interesaba una mendiga sorda y frágil. Al principio aprendió por sí misma a leer los labios. Después de un tiempo, logró ganar algo de dinero limpiando en el mercado local. Gastó ese dinero en un audífono barato. No le restauró completamente el oído, pero le permitió escuchar algunas palabras. A partir de ahí, comenzó a vagar sin rumbo. Encontró un pequeño cobertizo donde podía refugiarse. A pesar de todas las adversidades, nunca se quejó de su vida, ya que había presenciado tanta injusticia. Se conformaba con sus queridas mascotas, que eran sus acompañantes más cercanos. El único problema era que, cuando el clima se enfriaba, sus animales padecían del frío, ya que la habitación en la casa abandonada no tenía calefacción. Incluso en ese momento, ella estaba preocupada por el bienestar de sus mascotas. Nolan se quedó sentado en silencio, escuchando su triste relato. Al finalizarlo, cuando Lauren recordó el trágico accidente que involucraba a Connor, reconoció a los adinerados padres del joven y lamentó profundamente lo sucedido. Ese mismo día, ofreció a Lauren, recién graduada en negocios y altamente capacitada, el puesto de directora ejecutiva de la sucursal. Cuando ella aceptó, quedó muy contento con la decisión. La sucursal mejoró rápidamente. Nolan la visitaba con frecuencia, y en algunas ocasiones hasta fue visto recogiendo a Lauren en el trabajo. Con el tiempo, todos notaron que estaban saliendo juntos y eventualmente se corrió la voz de su boda. Un día Nolan le hizo el regalo perfecto. Pasó por la sucursal después de comer y llamó a la puerta de la oficina de Lauren. Al entrar, notó que estaba muy ocupada como siempre. «Amor, tómate un descanso, tengo algo para ti», le dijo. En sus manos tenía un certificado que la acreditaba como dueña de un refugio para animales, donde ahora estaban resguardadas todas sus mascotas. Ya que se estaba estableciendo en su nuevo hogar con su esposo, no tendría tiempo para atenderlos en el futuro cercano. Además de eso, estaba emocionadamente preparándose para la llegada de un niño. Cuando Nolan se enteró de la noticia, se llenó de alegría. Ocurrió otro milagro en la vida de Lauren que ni siquiera los médicos podían explicar. Su audición regresó de repente, como si nunca hubiera desaparecido, haciendo que fuera completamente funcional. La gran y espaciosa casa del empresario ahora estaba llena del calor y confort de un hogar.